corto, pero quiero que me preste atención. En el libro de Filipenses 4, yo creo que esto a todos nos ha pasado un día, y si no le ha pasado, pues le pasará, pero siempre llega la primera vez, el nunca, siempre se llega un día. Filipenses 4. La palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya todos lo tenemos? Vamos a esperar que lo encuentren por aquí. Amén. Filipenses 4, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice amén. Vamos a trasladarlos del 4 al versículo 11. Dice Pablo en esta carta: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Una vez más, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Dios mío, por la misericordia que has tenido con nosotros. Señor, te ruego que en esta hora, Dios mío, que dispongo a predicar tu palabra, use mis labios, que la unción de tu Espíritu Santo no se aparte de mi boca, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté conmigo, dentro de mí, Señor. Padre, para que toda palabra que hable, Señor, sea palabra, Señor, dada por tu Espíritu. Te lo ruego, Espíritu Santo, habla mi vida. Habla nuestros corazones en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amados hermanos. Esta noche hemos tomado como base, amados hermanos, bíblica Filipenses 4:11, y dice Pablo en esta carta: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiero hablar bajo un tema, y el tema es contento ante cualquier situación. Es bien difícil, ¿verdad? Estar alegre o contento cuando nos sucede algo que no es agradable a nosotros. Pablo, amados hermanos, en esta carta a los Filipenses, en el 4:10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo, amados hermanos, no estaba con los filipenses en ese tiempo. Pero los filipenses, amados hermanos, eran una iglesia que amaban a Pablo. Una iglesia que amaban a este apóstol, que amaban a este hombre. Y Pablo les dice: yo sé que ustedes estaban muy interesados, les quiso decir cuando les dice: estabais solícitos, estaban interesados en ayudarme, pero no tenían la oportunidad, mas ahora la han tenido de ayudarme. En el 11 dice: y no lo digo porque tenga escasez. Pablo, amados hermanos, en su vida secular, antes de que fuese llamado por Jesucristo, Pablo era un hombre posiblemente adinerado. No era un hombre cualquiera, él tenía un buen rango, amados hermanos, en la esfera social. Tenía, se cree, algún rango en lo que es parte del ejército. Imagínese un hombre que podía haber tenido todo, amados hermanos, pero lo abandonó para seguir a Dios, para seguir a Jesús. Algo que muchas veces nosotros no lo hacemos. Algo, amados hermanos, que el hombre y la mujer dicen: no, es que dejar mis negocios para seguir a Dios. No, eso no es para mí.
abogados, doctores, muchas veces se les ha sido llamado, predicado el mensaje, pero dicen: no, dejar lo que tanto me ha costado. Ni loco. No estoy loco, dicen. Si los cristianos, dicen, y la iglesia es lo que más mal paga, ¿qué voy a ir a hacer yo a aguantar hambre ahí con ellos? Si cuando ofrendan, un lempira dan, un peso dan, un colón, un dólar dan, ¿qué voy a ir a hacer yo a aguantar hambre ahí? No, hermano. Pablo, ¿quién era Pablo? Instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Era un hombre, amados hermanos, que el nivel de Gamaliel era un profesor, un maestro, hermano, de la ley, que instruía a los jovencitos, y Pablo fue uno de ellos, de la ley. ¿Cuánta sabiduría tenía Pablo? Muchísima. Llega a decir en un versículo que él era fariseo de fariseos. O sea, el nivel que tenía Pablo no era cualquier nivel, hermanos. Era un nivel alto, un buen nivel. Lastimosamente ocupaba la ley erróneamente. Erróneamente, matando a sus hermanos, persiguiendo a los cristianos. Pero cuando Jesús le llamó, y cuando Jesús llama a alguien, hermanos, así sea doctor, ingeniero, arquitecto, lo que sea, presidente, diputado, muchas de esas personas han dejado sus carreras seculares para seguir a Jesús. A Pablo le tocó dejar ese rango que tenía. A Pablo le tocó dejar ese nombramiento que decían el fariseo. Saulo de Tarso era un hombre reconocido, pero abandonó todo, y al final dijo Pablo que todo lo tenía por basura. Así dijo: todo lo tengo por basura. Dijo: todo lo que aprendí, todo lo que hice, todo lo tengo por basura. Todo, amados hermanos, lo que el hombre hace en la tierra, cuando llega a los caminos de Dios, queda a un lado. Porque todo lo que el hombre ha hecho, o lo que nosotros hemos hecho, si se ha preparado, si ha sido alguien, Dios es el que se lo ha permitido. No lo ha hecho porque usted ha podido. No lo ha hecho, amados hermanos, porque usted tiene un intelecto demasiado. No, Dios se lo ha dado. Dios se lo ha permitido. Si no, dígame de dónde y cuándo estudió José para poder ser el segundo gobernador de Egipto. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En la cárcel? No, en la cárcel era un sirviente. ¿Dónde estudió? ¿En el hoyo donde los hermanos lo enterraron, lo metieron? No, simplemente sufrió. Ahí en esa cisterna estuvo antes de ser vendido, llevado a la cárcel, comprado por Potifar. Después, amados hermanos, Dios, oiga esto, no por el intelecto de José, no, Dios lo sacó de la cárcel a un lugar especial. Lo mismo hizo con el apóstol Pablo. Lo mismo. Ahora, de todo lo que Pablo le trabajó al Señor, ¿será que Pablo padeció necesidades? ¿Padeció necesidades Pablo? Sí, muchísimas. Jesús, el mismo Jesús dijo: dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este ministerio, trabajarle al Señor, lastimosamente muchos, y algunos generalizan y dicen: es que los pastores son unos grandes ladrones. Los evangelistas solo para robar y pedir son buenos. Los predicadores solo se dedican a andar pidiendo ofrenda. ¿Por qué generalizan? ¿Será que Pablo era ladrón? No. ¿Será que Pablo, amados hermanos, robaba? No. ¿Será que Pablo pedía? Tampoco.
Las iglesias lo bendecían a él porque fue un hombre de bendición en aquellos tiempos. Fue el único hombre que quizás anduvo guerreando, hermanos. Se metía en los lugares donde le decían: ahí no vayas, Pablo, ahí te van a matar. Pues decía Pablo: no importa. En una de las ocasiones le salió un profeta y el profeta le quitó el cinturón y el profeta empezó a amarrarse las manos y los pies y se tiró al suelo. Se le quedó viendo Pablo. Y eso, esto le dijo el profeta, le sucederá si va a ese lugar. Se lo estaba diciendo a Pablo, que a Pablo le iba a suceder, que lo iban a amarrar, lo iban a atar y lo iban a castigar. Y dijo Pablo: estoy dispuesto a eso y a más. Mire qué tremendo Pablo. Qué hermoso el amor que sentía por la iglesia Pablo. Pablo, amados hermanos, no crea que anduvo después que Jesús lo llamó en carruajes de oro, no. Con ropa nueva tampoco. ¿Será que Pablo aguantaba hambre? Sí, hermanos. Sí. Sí. ¿Será que Pablo andaba sandalias viejitas, ya acabadas, que ya han hoyos en la suela? Posiblemente también. Aquí, hermano, Pablo lo especifica. Pablo lo habla y le quiero seguir leyendo, amados hermanos. El número 11 dice: no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué hacía Pablo en medio del problema, en medio de la escasez? Una sonrisa. Lucas era el que andaba con Pablo todo el tiempo, aún en la cárcel, el médico. Pablo siempre, amados hermanos, fue un hombre quizá bastante enfermo. Desde que Jesús lo llamó, amados hermanos, Pablo ya nunca quedó bien de sus ojos. ¿Cuál era el aguijón que Pablo tenía? Eran principios de glaucoma, casi ceguera. Siempre Pablo andaba malo, siempre andaba enfermo. Y en la cárcel había un hombre llamado Lucas que siempre estuvo con él. Siempre estuvo Lucas ahí ayudándole en hacer sus medicinas, qué sé yo, sus bebiditas, hermano, pero no alcohólicas, medicinales. Lucas sabía el padecimiento de Pablo. Lucas conocía el sufrimiento de ese apóstol. Lucas sabía los dolores que Pablo padecía. Aunque era el gran apóstol Pablo, también sufría. Y sabía cuando Pablo, y le preguntaba Pablo a Lucas: hermano Lucas, ¿hay frijolitos en la olla todavía? Le decía Lucas: hermano Pablo, el poquito de frijoles que había lo comimos ayer. Para hoy no tenemos nada. Gloria a Dios, decía Pablo. Bendito es el Señor. ¿Y qué hacía Pablo? Se contentaba. ¿Qué hace usted cuando se le terminan el aceite, los huevos, el arroz, los frijoles? Muchos empiezan a maldecir que este país aquí, que este país allá. Otros empiezan a llorar, pero nunca le dan gracias a Dios. Nunca se acuerdan que es Dios el que le permite que sucedan esas cosas para que lo glorifique a Él. Porque a alguien va a mandar el Señor más a rato con 2 bolsas del mercado. Mira, hermano, aquí le traigo. Pero no lo hacemos. ¿Qué hacemos cuando entramos en esas situaciones difíciles? Pablo se contentaba. Pablo se alegraba. Decía Pablo: bueno, no hay comida, pues vamos a ayunar. Hermano Lucas, vamos a oración 3 días, 4 días, 5 días. ¿Qué decía Lucas? Amén. ¿Sabe por qué?
Pablo era su líder allí en ese momento. Y lo que el líder transmite, lo agarran sus servidores. Si el líder es así, hermanos, en esta noche, no hombre, se me duermen, hermano. Nos vamos a poner de pie. Con qué tristeza. No, pues Pablo era un hombre ejemplo para los demás apóstoles inclusive. Donde los demás apóstoles no querían ir, Pablo se iba a meter. Donde los demás apóstoles no querían acercarse, Pablo ya estaba dentro. Pablo no se detenía, porque la misión de Pablo fue llevar el evangelio a los reyes y a los gentiles. Y a su nombre. Por eso decía él: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así tenga una gallina asada o tenga solamente una tortillita con limón y sal. Y le vamos a dar gracias, Señor. Así es que, hermano, no se queje más. Ya no se lamente, Pablo no lo hizo. ¿Y por qué pongo de ejemplo a Pablo, hermanos? Mire, hay 3 hombres en la Biblia que yo admiro mucho. Y si habría que votar por ellos, voto por ellos. El primero es Jesucristo. El segundo es David. Y el tercero es Pablo. Son hombres, hermanos, que fueron ejemplos. Aunque fallaron. David falló, sí falló. Pero Dios lo restauró porque se arrepintió. Pablo falló antes de acercarse al Señor, o antes que Jesús lo llamara, también falló. Pero Dios lo levantó. Después que fueron, amados hermanos, restablecidos estos hombres, fueron hombres de bendición para la iglesia. Porque hasta el día de hoy, la doctrina que tenemos es basada a la palabra que recibió Pablo. Es lo que la iglesia tiene. Son doctrinas, y no crea que es doctrina o enseñanza aguada. No, Pablo predicaba, hermanos, firme, con poder, con unción. Y por eso dice: no digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El 12 dice: sé vivir humildemente. ¿Qué era para Pablo vivir humildemente? Hablamos de nuevo de las situaciones críticas que no tenía ni para comer. Quizás dormía, amados hermanos, en una prisión. Y un día di una predicación de esto, donde Pablo, amados hermanos, ya sus últimos días vivió en cárcel. Dormía posiblemente Pablo en una cama de esas de piedra, de reo. ¿Y quién estaba con él? Muchas veces Lucas, el médico. Sigue. Y sé tener abundancia. ¿Cuándo tuvo abundancia Pablo? La iglesia lo bendecía. Y aquí, amados hermanos, aparte de la iglesia, Dios tocaba el corazón de sus hermanos para decirle: Pablo, hemos reunido toda la iglesia de Filipenses, de Filipos, esta ofrenda y te va. Porque Pablo, amados hermanos, no se movía solo ahí, él hacía viajes misioneros. Hello. Se embarcaba, hermanos, y se perdía Pablo. A los meses ya había levantado unas 3 iglesias allá, 4 iglesias por el otro lado, 5 iglesias allá en aquel estado, otras 7 iglesias por ahí. Ese era el trabajo de Pablo. Entonces Pablo había tenido aún ya en iglesia bendición de Dios, abundancia de la presencia del Señor. Y en todo dice: y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener, ¿qué? Tener hambre. Lo que hablaba hace unos minutos atrás, nunca se quejaba.
frijolitos, arrocito, una tortillita con sal y limón. Hay unas cositas sencillitas y de vez en cuando una pechuguita de gallina. ¿Verdad? Que no cae mal, ¿verdad que no cae mal? Hasta hambre nos está dando, ¿verdad, hermano? Entonces Pablo, hermanos, siempre le dio buena cara al mal tiempo. Aprendió a contentarse cualquiera que fuese la situación difícil o buena situación en el momento. Y así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el texto que sigue es el texto, amados hermanos, que resaltó a este hombre. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, hermano, ya no ande diciendo es que no puedo. Es que fíjese que no, yo no. Hoy no voy a poder, hermano, me hubiera avisado 2 meses antes. No, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Todo, absolutamente todo. Este hermoso texto solo cuenta, hermanos, con unas cuantas frases. Unas cuantas frases, pero tiene una potencia en el cielo poderosa. ¿De dónde sacamos fuerzas? Solamente Dios nos da. Aunque ya andamos que ya no aguantamos, hermano, de repente mira al hermano bien fortalecido, bien vestidito, aunque con el mismo saco, no importa, pero lavado. Sí. Así que siéntase confiado en el Señor y al mal tiempo, buena cara. Aprendamos a contentarnos cualquiera que sea la situación. Vendrán tiempos difíciles. Yo sé que la iglesia ha sido guerrera en estos meses atrás. Y estuvimos peleando, amados hermanos, desde que empezó esto. Yo creo que fue en enero, a finales de enero. Estuvimos peleando enero, febrero, marzo. Estuvimos los primeros 3 meses guerreando en la iglesia, siempre con una sonrisa. Y todos los demás pastores no los juzgo, los amo en el Señor porque son trabajadores del reino también. Muchos cerraron debido a que al temor que hubo, pero siempre debemos brindarle una sonrisa, hermanos. En esos tiempos se mira quién de verdad cree en el Señor, quién de verdad confía en Dios, quién de verdad está confiado en esos momentos de tribulación, en esos momentos de necesidad. Siempre, amados hermanos, una sonrisa, porque va a ver usted ahorita en estos tiempos, ahorita, inclusive aquí, mucha gente se enfrió. Invítelos y que le dicen: hermano, es que fíjese que es que no puedo. Y empiezan como el chavo: es que no puedo. Hermano, le preguntaba a alguien ahora en la mañana: hermano, ¿y qué le ha hecho Dios? ¿Qué le ha hecho Dios para dejar de buscarle? No, sí, dice, sí. Pero, hermano, la realidad es que mucha gente se ha enfriado. Y Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga su esfuerzo, los matrimonios, los solteros, por estar aquí, amados hermanos, en estos momentos, que la iglesia apenas empieza de nuevo a agarrar fuerza. Y ahí vamos, a paso lento, pero seguro. A paso lento, pero seguro. No tenemos ninguna baja, gracias por la misericordia del Señor. Ninguna baja por el virus, baja por enfriamiento, posiblemente sí hayan, que ya no lo volvamos a ver, es posible, pero que Dios tenga misericordia de ellos. Siempre, hermano, que se me acerca alguien y me dice: hermano, fíjese que ya no me siento bien,
Y yo nunca he sido, amados hermanos, una persona, un pastor celoso de decir, hermano, si no viene aquí ya no vaya a volver a ir a otro lugar. No, mi respuesta es, hermano, si ya no se siente bien aquí, busque una iglesia, busque un lugar donde congregarse y oír palabra. No se vaya a quedar en su casa. No se quede en la casa, porque en la casa hay muerte. Busque un lugar donde oír el mensaje del Señor. No, si es que yo por la radio me alimento, no es igual. No es igual. Usted no conoce el que esté en la radio si le está hablando, porque el micrófono sale todo, pero usted no lo conoce. Usted necesita ir a ver quién es su pastor, cómo vive su pastor, si le predican lo que viven. Si los predicadores que se paran en este lugar viven lo que predican, usted necesita observar. ¿Estamos aquí? Amén. Así es que en esos tiempos, hermano, la gente que ha dejado y va a dejar de venir, o han dejado de buscar al Señor, se han apartado de las iglesias, perdieron su confianza en este texto. Se les olvidó que todo lo podían hacer en el Señor. Se les olvidó. Ahora en adelante, amados hermanos, usted sabe que todo lo podemos hacer en Cristo. Se fueron predicadores. Esperemos en el Señor que busquen un lugar donde congregarse. Hacen falta predicadores. Prepárese usted. Hacen falta músicos. Prepárese usted. Porque no es necesario andar invitando, hermanito evangelista, puede venir el sábado. Fíjate que no tengo predicador. No, de aquí que se levanten los predicadores. Porque yo aquí conozco cómo usted anda trabajando. El evangelista que lo miro al año, yo no sé cómo anda. El predicador que viene a los 8 meses, yo no sé cómo anda caminando con el Señor. Pero a usted yo sí lo conozco. Yo sé que es un hombre forzado para venir a la casa de Dios. Yo sé que antes de las 7:30 usted ya está ahí paradito allí en la puerta, mire, esperando que abra. Y si el pastor no se acerca, porque es Aragán, ahí está la llamada. Hermanito, ¿va a abrir ahora? No, sí, se nota el que quiere. Se nota el que quiere ser Pablo. Se nota. El esforzado, hermano, de lejos lo conozco. De lejos se conoce. Así es que, amados hermanos, contentos ante cualquier situación que venga. Se pone de pie, vamos a orar en esta hermosa hora. Y no se le olvide que tenemos ejemplos. Tenemos a Pablo, uno de los varones que nunca turraron la cara para decir no puedo. Sí se puede. Todo se puede. Todo. La práctica, amados hermanos, hace al maestro, ¿verdad? El dicho. Un dicho bien dicho. La práctica hace al maestro. Oremos. Padre, te doy gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Dios mío, por brindarme esta oportunidad de estar parado delante de ti, Señor, y de tu pueblo. Gracias por permitirme predicar tu palabra, Dios, por traer el consejo de esta noche, recordando que todo lo podemos hacer y tomando como ejemplo, Señor, a la vida de este siervo, Señor, llamado Pablo, y tomando tu palabra como base bíblica de este mensaje. Sabemos y creemos que debemos, Señor, de ponerle una sonrisa a esos tiempos difíciles. Aprender a vivir en abundancia y también en escasez, Dios mío. Porque sabemos que tu mano, Dios, no nos dejará. No nos abandonará, Señor. Creemos en tus promesas. Joven fui, dice tu palabra, y envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia ha sido grande con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y
Amén.